días a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Cobayas Gamer. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo nuevo porque tengo nuevo micro. Espero que me estéis escuchando mejor y dejármelo en los comentarios si así es. ¿Y qué vamos a ver hoy? Pues hoy os voy a enseñar a cómo reparar el drift de vuestros Joy-Con. Para los que no sepan lo que es el drift es un defecto de fábrica que tienen los Joy-Con, que es que cuando tú no estás tocando el Joy-Con, ¿vale? Cuando tú no lo tocas, el personaje del juego que estés jugando se mueve automáticamente solo, ¿vale? Y eso es un defecto que tienen y es simplemente pues la pieza que está mal de fábrica. Entonces es bastante molesto, sobre todo si llevas mucho tiempo jugando y si juegas a juegos pues como más de acción, de moverte y tal, en los que tienes que estar moviéndote y bueno, el drift se hace realmente molesto. Yo llevo con este problema bastante tiempo en los 4 Joy-Con que tengo y no me animaba a cambiarlo porque pensaba que era muy difícil y me daba un poco de reparo abrir el Joy-Con y hacer esto. Entonces al final me he animado porque he encontrado una oferta en el Amazon y venía todo lo que necesitas para hacer la reparación. Y bueno, pues he dicho, venga, vamos a hacerlo y al final me he atrevido. No os voy a decir que es lo más fácil del mundo, porque no lo es, pero tampoco es tan complicado. Y como yo ya me he reparado 2 Joy-Con, pues os voy a contar trucos y consejos para poder repararlos. Porque además se me rompió una pieza y he tenido que comprar un repuesto de esa pieza. Así que os voy a enseñar lo que debéis y lo que no debéis hacer para reparar el drift de vuestros Joy-Con. Vale, pues vamos a ver, estos son los Joy-Con que vamos a reparar y os voy a decir ya para empezar, cuál es más fácil los dos. Digamos el que es el derecho, es muchísimo más fácil de reparar que el izquierdo, ¿vale? Por los componentes, la disposición que tienen. Entonces, si es la primera vez que lo hacéis, os recomiendo que empecéis por el de la derecha. En este caso es el azul, que es el que vamos a reparar. ¿Qué vamos a necesitar? Pues mirad. Yo me compré este kit que viene en Amazon, os dejaré el link en la descripción y la verdad es que me vino perfecto porque viene para la reparación de 4 Joy-Con y viene todos los tornillos, todo lo que necesitas para poder repararlo, ¿vale? Entonces, mirad, estos son los que yo tengo, que este es el antiguo, ¿vale? El que está estropeado, por así decirlo, y este es por aquí, bueno, también venían estas cositas como de regalo, y este es, digamos, el que está como nuevo. Entonces, como veis, son iguales, ¿vale? Este se nota que está un poco viejo y para diferenciarlos, pues mirad, este tiene como el nuevo, tiene como una especie de hashtag ahí al final y este solo tiene una especie de H. Entonces, esto lo voy a dejar aquí y el que vamos a reparar es este, ¿vale? Entonces, si solamente queréis comprar el componente y no queréis comprar el kit completo, pues que sepáis que vais a necesitar un tornillo de 4 puntas, ¿vale? Un tornillo de estrella de 4 puntas, creo que se dice así. Otro tornillo de 3 porque tienen unos tornillos un poco raros. Y finalmente unas pinzas, ¿vale? Entonces tened mucho cuidado porque mirad, esto es una de las piezas que a mí se me ha roto y esta es la rota y he tenido que comprar, repararlo, el repuesto para hacerlo. Entonces, venga, lo primero es nuestros tornillos, nuestro Joy-Con. Vale, entonces vamos a ver. Vale, como veis aquí tenemos tornillos de 3 estrellas, ¿vale? Aquí hay 1, 2, 3 y 4. Y estos son los primeros que vamos a tener que quitar. Entonces simplemente desatornillamos. Yo os aconsejo que vayáis aflojándolos un poquito. Lo bueno que tiene este destornillador es que esto gira. Entonces tú puedes hacer presión y a la vez girar así. Perfecto, ya tenemos los tornillos. Lo que los vamos a hacer es quitarlos de aquí en medio para que no se me pierdan. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo levantamos la tapa? Pues mira, en el kit que os digo viene esta herramienta que parece una chorrada, pero ayuda. Entonces simplemente tenemos que como meterla por las rendijillas, ¿vale? Y hacer un poco de presión, ¿veis ahí? Y entonces vamos haciendo así y vamos levantando para ir separando la carcasa poco a poco, ¿vale? Ok, una vez que ya lo tengamos, hay que abrirlo, o sea, no tiréis para arriba,
sino abrirlo como un libro. ¿Veis? Así. Vale. Aquí, ¿con qué tenéis que tener cuidado? Esto no se toca. Esto no se toca. Hay que quitar la batería ahora mismo. Entonces, sin tocar eso nada más, cogemos la herramienta que tenemos y levantamos aquí la batería un poco. ¿Veis que se despega fácil? Y la retiramos hacia atrás. ¿Y ahora veis esto de aquí? Esto lo que hace es el contacto de la batería con el circuito. Entonces hay que retirarlo con mucho cuidado. Y lo ponemos también hacia atrás. Vale, ahora vamos a necesitar el tornillo de 4 puntas porque el destornillador, porque ahora tenemos otros 3 tornillos. Tenemos uno aquí, otro aquí, ¿vale? Y el otro está justo debajo de la batería. Entonces, lo bueno que tiene es que están imantados, entonces va a ser muy fácil de quitar. No hagáis fuerza, entonces no apoyéis, no hagáis fuerza directamente sobre el Joy-Con. Coger la mano y hacer fuerza sobre el dedo. Ya hemos quitado esto y ahora vamos a retirar con mucho cuidado esto. E igual, no arranquéis, abrimos, separamos como un libro, ¿vale? Así. Le echamos un poquito para atrás y ahora, como veis, esto es el Joy-Con, ¿vale? Esto es la pieza que tenemos que retirar y hay que quitar estos 2 tornillos. Todo lo demás no se toca, no toquéis nada. Y hay que quitar esto del circuito, ¿vale? Porque esto es lo que va conectado al circuito que le llega la corriente. No tocar. La pieza esta que veis que se me rompió no es de este Joy-Con, es del otro, ¿vale? Por si alguno se lo pregunta. Entonces, vamos a utilizar el de 4 puntas, que es este de aquí. Los tornillos, reservarlos para luego. Y vamos a ir quitándolos poquito a poco. Y ahora, vamos a coger las pinzas. Estas no me terminan de gustar porque son muy picudas. Esto pincha que flipas, ¿vale? Entonces, yo lo voy a utilizar para retirarlo, pero no para poner el nuevo. Entonces, cogemos y tiramos del circuito, del cable este flexible que hay aquí. Ahí, lo habéis visto, ¿no? Ha salido. Y retiramos. Vale, este es el viejo, el que no funciona bien. Y ahora vamos a introducir el nuevo, que es este de aquí, ¿ok? Entonces, tan fácil como tal cual lo tenemos aquí, ¿vale? Tenemos los tornillos localizados, las piezas abiertas en el libro, simplemente hacemos el proceso al revés. Ahora, esto digamos la parte más delicada porque es enchufar esto al circuito. Para mí es lo más complicado, lo otro al final es poner y quitar tornillos con mucha delicadeza, pero esto es delicado, ¿vale? Entonces, introducimos el Joy-Con, ¿vale? Y para que no se nos mueva, yo lo que voy a hacer es atornillar primero un poco los tornillos, nunca mejor dicho, ¿vale? Vamos a ponerse ahí, pero no del todo, ¿vale? Simplemente es para que tenga un poquito de estabilidad. Ahora hay que meter el circuito, ¿vale? Ahí está, ya ha entrado. Apretamos un poco y con eso yo creo que es suficiente, ¿vale? Ayudaros un poco de las pinzas, pero no apretéis mucho con las pinzas, es muy importante. Ok, pues ya lo tenemos, ahora simplemente hay que rehacer lo que hemos hecho. ¿Cómo? Pues con mucho cuidado. Antes hay que apretar los tornillos del todo, que no están bien apretados. Colocamos ahora la pieza esta. Ahora llega la colocación de la batería, ¿vale? Que es que además vais a ver que tiene como una posición súper natural. La placa, ahí, por favor, quédate. Perfecto. Y ahora cerramos, ¿vale? Entonces, antes de cerrar, yo lo que os aconsejo es
como está la batería puesta, verificar que las conexiones están bien. Entonces si yo pulso aquí se deberían encender las luces. Perfecto, porque estará buscando la Nintendo Switch. Si yo pulso aquí, lo mismo. Entonces, verificar que está todo bien, porque eso es lo que me pasó a mí en el otro Joy-Con. Entonces, ya hemos visto esto, solo faltaría verificar si esto se mueve. Entonces, encender la Nintendo Switch. Vale, entonces, vamos a comprobar si funciona el Joy-Con. Y no sé si se está viendo en pantalla, pero se está moviendo a los diferentes juegos. Por lo tanto, el Joy-Con funciona. Y ya podremos cerrar la tapa del todo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy de cómo reparar muy fácil vuestro drift de vuestro Joy-Con. Espero que os haya servido y os haya ayudado. Y si tenéis cualquier duda, preguntármelo que intentaré responderos. No soy una ingeniera experta, pero bueno, algo os podré ayudar. Así que nada, déjame un buen like, suscríbete al canal que aparece por aquí y aquí más contenido interesante. Nos vemos en un próximo vídeo.